Bueno, muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de la hora en la cual ustedes vayan a ver el presente video. Eh, pues como les dije, pues la idea es hacerles pues como la presentación y demás, dado que pues que el lunes es festivo y pues no podemos asistir a sesión sincrónica, entonces esta será un video de sesión asincrónica o diferido, por así decirlo. Entonces yo les cargaré este video y ustedes lo van a poder pues visualizar. ¿Listo? Entonces vamos a ver en este día de hoy, vamos a revisar lo que son los otros impuestos territoriales. Hasta el momento como tal, nosotros hemos ahondado en temas como el impuesto predial y el impuesto de industria y comercio, ¿cierto? Pues como también debemos contemplar los otros impuestos territoriales, entonces acá les preparé una presentacioncita donde vamos a revisar estos 7 impuestos: rifas menores, unificado de espectáculos públicos, delineación urbana, degüello de ganado mayor y ganado menor, alumbrado público y publicidad exterior visual. Todos son impuestos territoriales municipales. Listo. Entonces, vamos a compartir cada uno de ellos, vamos a ver los elementos del tributo y cómo se liquidaría cada uno de ellos en un pequeño ejemplo. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar. Bueno, entonces está el impuesto de las rifas menores, ¿cierto? Entonces, pues, ¿qué es eso? Pues son rifas menores, ¿cierto? Entonces son aquellas de juego de suerte y azar en el cual sortean premios en especie entre quienes adquieran boletas numeradas en una fecha determinada. Por ejemplo, cuando estábamos a revisar que una entidad X, por ejemplo, supongamos, no sé, Gino Pascali, o cualquier entidad o empresa que llegue y dice, no, vamos a rifar un carro, sino que pues Gino Pascali hace eso recurrentemente, o sea, lo hace de pronto, yo lo he visto más o menos una vez por año, hacen como esa estrategia de mercadeo. Entonces es eso, son esas rifas donde entonces se está sorteando un producto, ¿cierto? Un bien o demás. Entonces eso debe pagar un impuesto. Esto acá les dejo la normatividad social. Entonces, ¿cuál es el hecho generador? La realización de rifas en el municipio de Pereira. La base gravable, pues lo constituye el valor de cada boleta vendida, ¿cierto? Entonces ahí se le debe establecer un valor de boleta. O por ejemplo, cuando entran a vender, que uno ve que en la calle están viendo, que la rifa de la casa, la rifa del carro, ¿cierto? Entonces es eso. El sujeto activo, pues corresponderá siempre al municipio de Pereira, ¿cierto? Y el sujeto pasivo corresponde al operador de la rifa, que es el que recibe el recurso por la venta de la boletería, ¿cierto? Obviamente estamos hablando de que estas rifas generan un recurso financiero, ¿cierto? Van a generar una utilidad. Entonces, por lo tanto, deben ser grabadas eh, ese tipo de actividades. Entonces, la tarifa equivale al 14% de los ingresos brutos. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Pues vamos a revisar que es de acuerdo a los tickets vendidos. ¿Listo? Entonces, el impuesto será liquidado y pagado en el municipio de Pereira una vez se realice la rifa correspondiente y de acuerdo a las boletas o tickets vendidos. ¿Listo? Entonces, pues obviamente usted llegó y hizo una rifa y como cuando uno hace rifa, dice, no, yo vendí, hay 100 boletas, pero usted no las vendió todas, usted puede haber vendido menos. Entonces, se liquida es sobre el valor de las boletas efectivamente vendidas. ¿Listo? Deberán ser legalizadas con posterioridad a la Secretaría de Gobierno, eso quiere decir las que sobren se deben devolver para ser destruidas y pues hay un control vía emisión de esas boletas para saber en la Administración de Impuestos Municipales si cuenta o no, o sea, cuántas boletas en sí salieron a la venta y cuántas efectivamente se vendieron, ¿cierto? Entonces hay un control tanto de emisión como ya de colocación, por así decirlo, de cuántas se colocaron, cuántas se vendieron, y entonces sobre esas vendidas será que se calcula el impuesto. ¿Listo? Entonces, un ejemplo corto, entonces vamos a leerlo. La empresa ABC realiza rifas de un carro Chevrolet Spark modelo 2020 en el municipio del Pereira, para lo cual legaliza 400 boletas a 100.000 cada una, de las cuales solo vende 250. ¿Qué pasa? Cuando se habla de legalización de estas boletas, quiere decir que le informó a la Administración de Impuestos Municipales que va a vender del número uno del número cero al número 399 o del uno al 400, ¿cierto? Entonces legalizó esas 400 boletas, es decir, la Administración de Impuestos sabe que hay 400 boletas para ser vendidas, pero solo
al final se da uno cuenta cuántas lograron vender, ¿cierto? Entonces, solo vendieron 250 boletas. Jue madre, ni libraron, pues es muy probable que ni siquiera libraron el premio, pero eso no es culpa de la administración de impuestos, ¿sí? Entonces, él no lo está calculando sobre la utilidad que le dejó la rifa, sino sobre las boletas en sí. Entonces, ¿qué impacto va a tener? Pues 250 boletas a 100.000 cada una, pues nos da 25 millones, ¿sí? A eso le aplicamos, esta sería la base gravable, que fueron las boletas vendidas, y la tarifa del impuesto será este 14%. Por lo tanto, se multiplica los 25 millones por un 14%, dando un valor a pagar a la Administración de Impuestos Municipales de 3.500.000. Entonces, así, pues entonces ya entraría a liquidarse, ¿cierto? Ya la Administración de Empresas hace una liquidación la Administración hace una liquidación del valor a pagar y pues la personita encargada, o sea, la empresa ABC, haría el dicho pago por la venta de esa boletería. ¿Listo? Bueno. También nos vamos a encontrar el impuesto unificado de espectáculos públicos. ¿Okay? Entonces, se constituye como espectáculo público ¿qué? ¿Qué es un espectáculo público? Es corridas de toros, eventos deportivos como fútbol, tenis, no sé. Aquí hay béisbol, pero nunca he visto eso. Entonces, más que todo fútbol, ferias artesanales, desfiles de modas, donde se esté cobrando el ingreso. Listo. Reinados, atracciones mecánicas, circo con animales, carreras hípicas, que son carreras de caballos, y todo aquel evento que se genere cobro en la entrada. No, es que mira que es que eso es una feria gratuita y entonces todo el mundo puede asistir. Eso no paga impuestos en espectáculos públicos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, donde hacen artesanías. Entonces, eso es un evento público, ¿sí? Todo el mundo entrando, pero no le están cobrando la entrada. Entonces, cuando se cobran estas entradas en cualquier espectáculo, pues está en la obligación de pagar los impuestos correspondientes, ¿ok? Entonces, siempre deberá haber alguien de la Secretaría de Gobierno que revise el tema del ingreso, ¿listo? Entonces, como para, pues por eso siempre vemos a alguien de la alcaldía en los eventos cuando estaban entregándole uno las boleticas, que pronto uno del calle o de pronto al Santiago Londoño o al estadio, siempre habrá alguien de la alcaldía, ¿listo? Entonces, el hecho generador lo constituye la prestación de espectáculos públicos donde se cobre el ingreso al evento, ¿sí? No, que es que el ingreso es un kit escolar. Entonces, bueno, entonces cuando se hacen ese tipo de eventos que el kit escolar, eso se entiende como un cobro para entrar, ¿cierto? Y eso también constituye un valor de impuesto, ¿ok? Se hará sobre un valor comercial de ese kit. Entonces, la tarifa será el 10% del valor de cada entrada. Es que la entrada vale 50.000. Listo, entonces la boleta vale 50.000, el 10% de esa boleta son 5.000 pesitos. Entonces, por cada boleta pagarán 5.000 pesos de impuesto. ¿Ok? Entonces, es el 10% del valor de la entrada del evento. ¿Por qué se deben hacer estos cobros y se debe buscar hacerlo lo más prontos posibles? Porque pues llega el productor, el organizador del evento y puede que no tenga sede acá en el municipio, puede que no tenga una infraestructura acá, entonces simplemente él viene, contrata, hace el evento y se va. Entonces hay que tener mucho cuidado porque pues ellos tienen que grabar eso porque le está generando utilidades con su actividad, pero es más difícil de controlar. Entonces deben hacer pues un seguimiento al tema. Cuando hablamos de base gravable, pues es el valor impreso en cada boleta de entrada, ¿sí? La boletería debe estar autorizada por la Subsecretaría de Asuntos Tributarios. Es decir, hay un control, igual que como vimos ahorita, de parte de la administración municipal. O sea, si son 1.000 boletas, la alcaldía de Pereira sabe que se van a vender 1.000 boletas. ¿Listo? Entonces, cuando el ingreso al evento no se realice con cobro de boletería, sino con intercambio de bienes, lo que yo de pronto les decía, el impuesto se liquidará bajo el valor comercial del producto bien. O sea, con ese, como por ejemplo el kit que les hablaba de que, no, es que es con un kit escolar, que yo no sé qué. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, tristemente vemos ciertos empresarios, ¿sí? Que llegan y colocan en el valor de la boleta 20.000 pesos, pero cuando a uno se la venden, o sea, cuando uno la compra en el punto oficial y demás, no le cobran 20.000, sino 50, 60 o 100.000 pesos. Caso particular, a mí me pasó con un evento.
y me cobraron y eso uno no debería, sino que yo me di cuenta fue después, o sea, después cuando vi que el valor de la boleta, yo ya había pagado y todo, y el valor de la boleta impreso es un valor inferior. ¿Para qué hacen eso? Para evadir impuestos. Entonces, eso no debe ser así. Yo pues simplemente presenté la queja, pero eso queda así, porque pues tristemente uno a veces no queda ni con soporte ni nada, porque todas las transacciones se hacen es en efectivo. Entonces uno no tiene pues como un soporte de transferencia ni demás. Entonces sí es triste ver ese tipo de situaciones. ¿Qué se recomienda? Pues presentarla, si tienen los soportes y demás, es importante informar, porque esa persona se está lucrando y no está pagando el impuesto correspondiente. Yo sé que hay muchas situaciones que uno debe estar en contra del tema, no, es que porque hay que pagar impuestos, que demás, pero los impuestos pueden ser retribuidos en muchas ocasiones a título social. Entonces, es pensar la noción del impuesto como yo se los explicaba arrancando como tal este módulo y tener esa nocióncita, listo. Lo otro, pues autorizaciones, ellos deben presentar la autorización, obviamente adicionalmente a las autorizaciones que deban hacer con la Secretaría de Gobierno para poder dar inicio al evento, para que tengan los permisos correspondientes, tengan los temas de seguridad y demás y de atención. Obviamente acá pues dice que nosotros se debe presentar la información debe ser entregada 10 días antes de la presentación del espectáculo y deben contener valor de la boleta, numeración consecutiva, fecha y hora y lugar del evento, entidad responsable, dirección y teléfono. ¿Listo? Entonces deben presentar esa solicitud. Y a la Secretaría de Gobierno, pues ya lo que le compete a título de seguridad. Sujeto activo, pues será quien, siempre el municipio en el cual se esté ejecutando el evento. Y sujeto pasivo, pues la persona natural o jurídica responsable de presentar el espectáculo público. Listo, que ya hablamos pues que es como sería el organizador del evento. Causación y pago, entonces él debe hacer, el interesado deberá causar y pagar el impuesto ante la tesorería municipal con fecha previa al inicio del mismo. Es decir, como hay un alto riesgo de pronto el productor se vaya y no logre pagar, entonces tiene que haber un cheque de gerencia o un depósito en cuenta por el valor del impuesto, ¿sí? Entonces ya tiene que proyectarse. Si le sobra plata, pues se la devuelve, pues porque no se lograron vender las boletas. ¿A qué voy? Hay que dejar como por ejemplo el impuesto proyectado son 50 millones de pesos. Entonces hay que dejar ese cheque de gerencia o ese depósito en la cuenta por ese valor de 50 millones. Que resulta que no se vendieron todas las boletas, que solo el impuesto no pueden ser 50 millones, sino 15. Entonces se le devuelve el dinero, pero hay que tener prácticamente un pago anticipado para evitar que, pues no falta el mañoso que se vuele o que casualmente se le olvide pagar. ¿Listo? Entonces, si él no hace este pago, este depósito, no se autorizará la ejecución del evento. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Pues que no se hace. Punto. No pagó, de malas el evento no arranca. ¿Listo? Entonces, eso es de mucho cuidado. Bueno, la boletería que no sea vendida debe ser enviada nuevamente a la Subsecretaría de Asuntos Tributarios para poder hacer reconteo de cuántas boletas efectivamente no fueron vendidas y la liquidación exacta del impuesto. Eh, También se tiene unas anotaciones con respecto de cuántas cortesías puede entregar, que solamente puede distribuir hasta el 5% de la boletería como cortesía con previa autorización de la alcaldía y el excedente se tendrá en cuenta para la liquidación del impuesto. Ejemplo, vendemos 100, hay 100 boletas, el 5% son 5 boletas de cortesía. Resulta que acontece que él da cortesía por 20 boletas, ¿cierto? La administración de impuestos solo le autorizaría el 5%, o sea, 5 boleticas. El restante de las 15, así él no las haya vendido, pues muy de malas. Eso es un regalo que usted dio, pero la administración no acepta eso. Entonces, esa parte, esa diferencia, o sea, esas 15 boletas restantes, pues entrarían a ser parte también del impuesto. Esas que fueron cortesía. ¿Listo? Sanciones, que generará la prohibición de realizar otros eventos y a la vez intereses de mora. ¿Listo? Entonces no podrán hacer. La sanción será del 20% sobre el valor liquidado por impuestos según la cantidad de personas asistentes al evento. Entonces, si el impuesto eran 50 millones, ya sabe que tiene, pues estamos hablando de 20 millones de multa, ¿cierto? Si no lo paga. Y obviamente la restricción debe dar continuidad a nuevos eventos en el municipio. Bueno, un ejemplo sencillito, dicen, se realiza un concierto en el Estadio Hernán Ramírez Villegas,
para el cual fueron legalizadas 30.000 boletas, vendidas solo 20.000. Cada una de las boletas salen a 45.000 pesos. Entonces, nótense que esto estamos hablando de el valor del evento. Entonces, la base gravable serían 900 millones. ¿De dónde sale? De 45.000 que valía cada boleta y multiplicarlo por 20.000 boletas vendidas. ¿Listo? Para un total de 900 millones. Es decir, que si logran vender todas las boletas, o por lo menos esas 20.000, ¿cierto? Lo que no se vendieron en su totalidad, se calcula sobre el valor vendido. Las otras 10.000 boletas restantes deben reintegrarlas a la Administración de Impuestos para corroborar la información y tener una tarifa del 10%, es decir, que pagarán 90 millones del impuesto. Obviamente, como ya habían pagado el impuesto en su totalidad, se les devolverá el restante. ¿Listo? Entonces son la base gravable, que sale del valor de la boleta por el número de boletas vendidas, y a este le aplicamos la tarifa del 10%, para un total de 90 millones. ¿Okay? Bueno, ese sería el impuesto de espectáculos públicos. Ya entraríamos al tema de delineación urbana. Entonces, cuando hablamos de delineación urbana, pues entonces lo constituye aquellas actividades de construcción, ampliación, adecuación, modificación, restauración, remodelación, demolición y cerramiento de nuevos edificios, ¿sí? Reforzamiento estructural que haya en el municipio de Pereira. Entonces, hay muchas cositas que pagan delineación urbana, ¿listo? Entonces, vamos a revisar el tema de la base gravable. Entonces, se determina sobre el número de metros cuadrados de la obra de acuerdo al estrato socioeconómico. Entonces, ¿qué vamos a revisar? Metro cuadrado versus estrato socioeconómico donde se vaya a hacer la construcción, adecuación y demás. Sujeto pasivo, pues el propietario del inmueble sobre el que realicen las obras. ¿Listo? Entonces acá les muestro esta tablita, que obviamente les comparto también las diapositivas, y entonces va a decir, pues por cada metro cuadrado que usted vaya a intervenir en el estrato 1, entonces va a pagar 262 pesos por metro cuadrado, y así sucesivamente. Se incrementan de acuerdo al IPC. Este es durante la vigencia 2019, entonces obviamente a este le incrementaríamos el IPC y entraría en ese tema. No pagarán impuestos de las viviendas de interés social ni de interés prioritario. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta esa parte. ¿Esto por qué se hace esta exención? Pues obviamente por temas de no aumentar los costos en este tipo de viviendas, lo cual buscan es suplir necesidades básicas, ¿cierto? En ese sentido. A población vulnerable. Causación y pago. Entonces, el impuesto se causa cuando la autoridad competente expida la respectiva licencia. Entonces, eso sería que será preliquidado por la curaduría urbana y deberá ser cancelada de forma inmediata a la entrega de la preliquidación. Sin el pago de impuestos no será entregada la licencia, es decir, no empiezan a ejecutar la obra hasta que no me paguen el impuesto. ¿Ok? Entonces, un ejemplo sencillito, se realiza la construcción de una casa, obviamente no es vivienda de interés social, entonces, para poder causar acá el impuesto, estrato 4 y metros cuadrados 70.000. Obviamente, este hago la salvedad pues, del valor, pues que habría que incrementar el IPC, son 5.415 pesos por metro cuadrado, luego 70 metros cuadrados, es decir, la multiplicación de este con este, nos dará 379.050. ¿Listo? Entonces, para que tengan acá el valor del impuesto, les voy a colocar acá, entonces, aquí valor por metro cuadrado, valor metro cuadrado por cantidad de metros. Cantidad de metros. Esta sería pues como una formulita ahí sencillita. Entonces, para que tengan esa noción. Listo. Entonces, luego, ya eso sería pues como tal. Eso se hace junto con el proceso de curaduría. Bueno, el impuesto de degüello ganado mayor y menor. Listo. Entonces, ¿cuál es el hecho generador? Pues el sacrificio de animales de ganado, tanto bovino, porcino, ovino, caprino, que se realiza en el municipio de Pereira. ¿En dónde se realiza esto? Pues en los mataderos, en los frigoríficos oficiales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá está, creo que Frigotún, es donde es uno de los mataderos. No recuerdo, pues, otro en este momento. ¿Listo? Sujeto activo el municipio de Pereira y sujeto pasivo la persona jurídica que sacrifica el ganado, ¿cierto?
Entonces, es agente recaudador y responsable del impuesto. ¿Qué quiere decir? Pues eso, él lo que va a hacer es retenerle a, pues porque no conozco bien el tema en el sector, pero pues de acuerdo a la normatividad sería la entidad de sacrificio, ¿sí? La que recaudaría ese ingreso y se lo envía al municipio de Pereira a cargo del dueño del ganado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo, Jorge, soy dueño de unas vaquitas, pongámosle 5 vacas, las envío al matadero, ¿cierto? En el matadero pues hacen su labor, ¿cierto? Y ellos recaudan de una vez el impuesto, ¿cierto? No sé, supongo que vía pago anticipado o algo, a mí me cobrarían, y él recauda ese recurso y se lo envía a la administración de impuestos, es decir, vía retención. No soy yo el que lo paga directamente como dueño del ganado, sino que es el agente retenedor, el matadero, que haría el pago. Bueno, entonces, pues valor a pagar, entonces depende, si es ganado mayor, va a pagar medio salario mínimo diario por cabeza, y si es ganado menor, 10 salarios mínimos diarios por cabeza. ¿Listo? Entonces, es eso. Salario mínimo diario legal vigente. Entonces, ¿cómo se halla el salario mínimo diario legal vigente? Pues es el salario mínimo dividido por 30. ¿Listo? Causación y pago, entonces se causa al momento del degüello, su pago es vía retención, como hablábamos ahorita, y a cargo del matadero o frigorífico, y consignará al vencimiento de cada vez mediante el recibo de pago que expedirá la Subsecretaría de Asuntos Tributarios. ¿Listo? Entonces es importante conocer eso, de que no es el dueño del ganado el que lo paga directamente, o sea, no es el dueño que tiene que acercarse a la administración de impuestos y ir a hacer el pago, sino que lo hace en vía retención el matadero respectivo. Bueno, ¿qué es importante? Entonces, los responsables del impuesto deberán llevar un control de registros contables denominadas retenciones practicadas por degüello, ¿sí? Es decir, contablemente a mí me pueden auditar, ¿cierto? Yo como el dueño del ganadito. Entonces, es importante tener esta partecita, ¿sí? ¿Qué pasa? Si llegado el caso, hay procesos de fiscalización para tener pues como el control de ese tema, ¿cierto? Entonces se debe tener esa noción o ese anticipo. ¿Listo? Bueno, un ejemplo, entonces Frigotun realiza el degüello de 20 cabezas de vaca, ¿cierto? Entonces es ganado mayor las vacas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona? Un salario, medio salario diario legal vigente, medio salario mínimo diario legal vigente, que está a 14.000 pesos con la operación que les dije ahorita, que es, toman el valor del salario mínimo, lo dividen por 30 y le da este valor. Luego lo multiplico por el número de cabezas, ¿sí? O sea, cuántas fueron degolladas, ¿cierto? Cuántas fueron pues sacrificadas, ¿listo? Y eso lo multiplico por 20 y eso me dará el valor del impuesto de las 20 cabezas de ganado. Es un valor yo creo que bajo relativamente en ese sentido, pues porque 20 cabezas de ganado pues tendrán un valor de explotación alto. ¿Listo? Entonces eso es solamente por el degüello de ganado. Ah, que es que la carnicería genera utilidades por industria y comercio. Ese es otro cuento. ¿Listo? Este es solamente por el hecho de el sacrificio del animal. Bueno, impuesto de alumbrado público. Entonces, ese nos llega a todos en la factura, ¿sí? Es un servicio, es un valor adicional al servicio de energía. eh, y es un servicio público no domiciliario con el que se proporciona iluminación a espacios públicos, bienes de uso público y de libre circulación, con tránsito vehicular o peatonal dentro del perímetro urbano o rural del municipio. Pues son todos los, con ese recurso que se recauda, se parte del supuesto de que se pagan y se hacen arreglo de todas las luminarias de los espacios públicos. ¿Listo? Hecho generador, pues la circunstancia de ser usuario real o potencial de dicho servicio. O sea, yo no puedo llegar y decir, ah, es que yo como no salgo a la calle, pues es que yo no pago alumbrado público. Pero resulta pues que hay alguna iluminación y demás en el sector, ¿cierto? Entonces esa es de pronto la discusión en muchos lugares que se cobra el impuesto, pero pues en sí en ningún momento les han puesto la iluminación en el sector. Entonces ahí es donde se empiezan a ver pues como discusiones a título legal. Sujeto pasivo, pues que paguen servicios públicos domiciliarios, ¿cierto? Eso está directamente en la factura de Energía Pereira, pues para el caso acá del municipio. Y se determina conforme al servicio el estrato, el tipo y rango de consumo de energía eléctrica en kilovatios por hora, en donde está ubicado el sujeto pasivo. Entonces ya vamos a mirar la base gravable.
Obviamente yo les tengo un cuadrito con tarifas 2018, 2019 comparativos, 2020 no las pude como tal tener en este momento, pero pues acá les dejo. Esto me define el rango, o sea, el tipo de uso, ¿sí? Acá vamos a encontrar comercial o servicios, industrial, oficial, residencial o residencial rural, la estratificación de cada una de estas áreas y las tarifas que hay de acuerdo al consumo, si estamos hablando de comercial, servicios, industrial o oficial, y en tema residencial se hará con estrato. ¿Listo? Entonces, residencial, estrato 3 pagará tanto recurso y así. ¿Ok? Eso en ese sentido. Bueno, causación y pago, pues mensualmente y obviamente con la factura. ¿Listo? Entonces, nosotros no entramos a liquidar, uno puede entrar a revisar si está bien liquidado, eso sí. No podría llegar y revisar, bueno, es que ese impuesto está muy alto, ¿qué pasó? Ah, no, es que el consumo, o es que tal cosa, o es que está mal clasificado. Si vemos, pues hay una diferencia si a mí me cobran como comercial, si me cobran como industrial, como residencial, entonces uno sí podría entrar a revisar en detalle el tema. Bueno, ejemplo, se genera cobro de estrato 4 durante la vigencia 2020, valor del impuesto 13.000 pesos, haciendo pues la salvedad del valor de cuánto sería efectivamente en la vigencia. Este sería para la vigencia 2019. ¿Listo? Entonces acá para tener esa parte. Bueno, ya vamos avanzando un poquito más, ya vamos a terminar. Solo nos falta el impuesto de publicidad exterior visual. ¿Listo? Entonces la definición es que obviamente es el impuesto mediante el cual se graba la publicación masiva de dibujos, fotografías visibles desde las vías de uso público con una dimensión igual o superior a 8 metros cuadrados. Entonces esas son las vallas que vemos de pronto en la sur, diferentes tipos de vallas que ya vamos bien. ¿Listo? ¿Qué se constituye? Pues el hecho generador, el hecho de publicar esas vallas. ¿Listo? No aplica ni para publicidad deportiva, cultural o murales. Por ejemplo, los murales que vemos que han sido pintados por aguas y demás, pues entonces esos no serían un hecho generador de ese impuesto. ¿Ok? Bueno, la base gravable se determina por cualquier tipo de publicidad que supere los 8 metros cuadrados. Ah, es más grande de 8 metros cuadrados, listo, ya paga el impuesto. Punto. Ah, que mide 8.2, 8, ya, malas. Ya sean cubiertas, lotes, vehículos, centros poblados, y se debe tener autorización previa por parte del municipio de Pereira. Si mal no estoy, creo que es la Secretaría de Gobierno, se me escapa, ¿listo? Que es un tema de uso de espacio público, el área de espacio público. Se pagará el equivalente a 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes por año o proporcionalmente por fracción de año. Ya vamos a ver un ejemplo de cómo se liquida ese impuesto, ¿ok? Es por el tiempo de duración de la valla. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el ejemplo. ¿Cómo se causa y cómo se paga? Se causa en el momento de la exhibición o colocación de la valla y se pagará mediante factura emitida por la Subsecretaría de Asuntos Tributarios. Entonces allí pues cualquier cosita, el centro de servicio oportuno pues es como el lugar llamado pues para atender este tipo de casi todos estos impuestos. ¿Listo? Bueno, un ejemplo, para entonces revisar, se coloca la valla de 10 metros cuadrados correspondiente a candidaturas políticas, eso se ve mucho, ¿cierto? Eso acá no se ve, ¿cierto? Y con una duración de 3 meses, es decir, cuánto tiempo dura exhibida la valla. Entonces, primer paso, voy a mirar cuánto está el salario mínimo, este sí está actualizado el 2020, por 5, porque me dice 5 salarios mínimos por año o por fracción. Entonces, primero vamos a hallar cuánto sería el valor anual. Y acá voy a confirmar el valor, denme un instante, que creo que no lo copié bien. Denme un momento, por favor. Entonces, el 37.803 por... Denme un momento. Listo. Entonces sí, efectivamente, 877 por 5.000 nos da 4.389.000 por año
un valor diario, entonces vamos a hallar cuánto sería un valor diario, entonces lo dividimos en 365 días, esto se hace con días calendario, ¿sí? Entonces acá, si esto me permite, a continuar, bueno, esto daría un valor, vamos a colocar acá un momentico ya, ahora sí, eh, entonces son 12.000 pesos, ¿cierto? Por día de publicidad de la valla, esto da por hacer uso de esa valla, y nos daría entonces 12.000 por 90 días, un total de 1.082.223. ¿Listo? Entonces sería el valor a pagar por impuesto de esa valla que está publicada por un tiempo de 3 meses o 90 días. ¿Listo? Habría que mirar el calendario cuántos son. Listo. Entonces, para tener esa partecita acá presente. Mm, bueno, un momentico, por favor. Yo al fin y al cabo ya les dejo en plataforma la actividad va a ser como el trabajo final de nosotros, ¿cierto? Obviamente el día lunes de la otra semana nos encontramos el día lunes 1 de junio para solucionar dudas, para dar cierre al módulo y demás, y entonces este trabajito que yo les dejo sería parte de su trabajo final. Listo, entonces es importante tener esa partecita presente porque necesitamos tener clarita la información. Entonces les deseo una muy feliz noche y que descansen. Listo. Muchas gracias.